Muy buenos días, mi nombre es Cristian Gómez, soy parte del grupo número 4 del curso Comunicación Oral y Escrito. Hoy vamos a exponer sobre un tema muy importante y controversial a la vez. Se trata de la pena de muerte para los violadores en el Perú. Para adentrarnos en el tema, comenzaré explicando el esquema de la introducción, que consta de 3 etapas, que es la conceptualización, la controversia y finalmente nuestra tesis. Dicho esto, comencemos. La pena de muerte a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha estado presente. Por ejemplo, en el Perú, en la época incaica, se sancionaban a los reincidentes con esta máxima y dura condena. Incluso hoy en día, en los pueblos jóvenes y que son más vulnerables a estos delitos, aún lo hacen parte de su justicia. En la actualidad, el Perú y países como Ecuador y México están suscritos al Pacto San José, elaborada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, quien tiene como principio fundamental la protección y preservación a la vida, excluyendo totalmente la pena de muerte en la legislación de dichos países suscritos, pues consideran que este acto es cruel, inhumano y degradante para la persona culpable. Por la contraparte tenemos a la víctima, quien ha sido humillada tanto física y psicológicamente, pues esta debe cargar con secuelas de dicho acto, que en consecuencia pueden llegar a tomar acciones como el suicidio. Es por ello que surge la controversia si legalizar o no la pena de muerte para los violadores en el Perú. Nosotros estamos en total desacuerdo, pues no consideramos que esto es la solución al problema. A continuación, estaremos explicando más detalles del tema expuesto. Ya no se puede hacer nada porque ya ha sido ejecutado. Esto nos lleva a perder una vida. Y esto es solo un caso que puede suceder. Aún falta analizar varios casos que se puedan presentar. Esto nos lleva a cuestionamientos de la pena de muerte sobre la vida. La población juzga rápidamente, ni bien escuchan la palabra violación, sin tener evidencias. También nos da pie a tener y dudar sobre la transparencia del juicio, porque todas estas acciones que nos traen nos da mucho que pensar, como si no han verificado bien las evidencias, si ha habido alguna manipulación o se han escapado de sus manos algo que se puede evadir, ¿no? Llevando consigo una sanción o un castigo sin culpable. Igual, todo esto afecta de tanto emocional a los familiares, a sus amigos cercanos, de manera mental, generándoles un trauma. Por eso es importante tomar conciencia sobre ello y pensar bien si la normativa se debe legalizar o no. Todo esto originaría lo que es los cuestionamientos de orden jurídico y moral social. Les habla Sandra Sabrina Ñahui Mena. Gracias. Bueno, en esta oportunidad me toca hacer el argumento por autoridad. En nuestro caso, la controversia fue: ¿está de acuerdo con legalizar la pena de muerte en caso de violación? Y bueno, pues nuestra tesis fue que estamos en desacuerdo con la legalización de pena de muerte en el Perú, debido a que nuestro argumento nos dice que legalizar la pena de muerte del Perú se presta o se puede emplear en actos de corrupción. Para nuestro esquema tenemos las siguientes ideas, ¿no? O notas. Para la idea principal sería legalizar la pena de muerte en caso de violación en el Perú. Se puede prestar. Como idea secundaria tendríamos la precariedad moral y ética del Poder Judicial en casos de corrupción, según la opinión de Ponce en Revista Política en el año 2020. Como idea terciaria tendríamos la manipulación de los jueces y fiscales
la problemática, la desconfianza y la postura para la toma de decisiones en casos controversiales. Como segunda idea secundaria tendríamos la manipulación de evidencias para manipular o perjudicar rivales políticos. Y entre nuestras ideas terciarias tendríamos utilizar el populismo como ventaja y beneficio de las autoridades para eliminar políticos. En la textualización tendríamos lo siguiente: legalizar la pena de muerte en caso de violación se puede prestar para actos de corrupción. En primer lugar, es bien sabido que las autoridades del Poder Judicial muchas veces son juzgadas por su precariedad de ética y moral en diversos casos controversiales, lo cual esto nos da pie a que sean blanco de que se puedan manipular las evidencias y poder afectar a diferentes contrincantes políticos en este caso. Así que dar un acta positiva a la pena de muerte y que esto esté a manos de estos jueces no sería recomendable, ya que por lo antes mencionado puede prestarse a actos de corrupción. Así que no sería favorable en este caso. Argumento por definición. Argumento por definición. Esquema. 1. Idea principal. Se transgrede los derechos humanos si se aplica la pena de muerte a los violadores. 1.1. Idea secundaria. Definición de los derechos humanos. 1.11. Tratados. El pacto suscrito al Tratado de San José. 1.12. Se aplica de forma discriminatoria. Medidas populistas y amarillistas que alejan el derecho humano. 1.2. Idea secundaria. Definición de la pena de muerte. 1.2.1. Disminución de hechos de violación. El monstruo de Chiclayo. 1.22. Problemas de deshumanizar a los agresores sexuales. Ejemplo, fallos judiciales. Textualización de definición. Se transgreden los derechos humanos si se aplica la pena de muerte a los violadores. La Comisión de Derechos Humanos afirma que son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra en el orden jurídico, en la Constitución política, en los tratados internacionales o en las leyes. Uno de los tratados internacionales es el Pacto de San José, firmado en 1969 en Costa Rica. Exactamente en el artículo número 4, Derecho a la Vida, se dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Lamentablemente, no siempre se logra cometer o velar por este derecho, ¿no? Existen zonas alejadas del Perú en donde ellos, al dar un escarmiento, realizan rondas campesinas como mecanismo de sanción. Justamente este tipo de sanción rural se puede prestar para debates o se presta para debates políticos y se pone en duda si la justicia es parcial o imparcial o simplemente es costumbre o es jurisdicción de la zona. Y justamente este tipo de temas se pueden prestar para la comidilla y asusar a la gente de rebeliones. Según la Comisión de la ONU, un claro ejemplo de transgresión hacia la vida es la pena de muerte. Y la práctica de esta es en contra de la vida,
son tratos crueles, inhumanos y también degradantes. Pese a la intención de aprobar esa ley por cierto tipo de grupos, no es la solución política, social ni jurídicamente. Por lo contrario, aumenta y fomenta la violencia social. En el caso del Perú tenemos un caso muy famoso y muy controversial, el monstruo de Chiclayo. El sujeto llegó a ultrajar y secuestrar a una niña de 4 años en el abril de 2022. Este tipo de delitos está identificados en los artículos números 173 y 170, y dependiendo del desarrollo del caso podría haber aumentado a más delitos, pero como es de conocimiento público, se suicidó en el penal debido a la presión mediática que tuvo, y eso lo comentaron los encargados del lugar. Cabe recalcar, si hubiese sido aprobado esta ley, el juez hubiese dictaminado y esto hubiese sido de manera directa. Cabe precisar que si esta ley hubiese sido aprobada, el juez hubiese dictado pena de muerte en primera instancia y sin lugar a defensa y sin retracción, trayendo repercusiones de manera alguna. No se puede generalizar violencia en un país democrático. No se puede generalizar este tipo de normativa porque no es la solución al problema. Por lo contrario, se estaría yendo en contra del pacto suscrito a los tratados internacionales o simplemente estarían yendo en contra de la democracia suscrita en la Constitución política. Además, que esto no es simplemente una ley, sino que va más allá de ello, la vida. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Julio Negrón y bueno, en esta ocasión me ha tocado hablar sobre la conclusión. Mi grupo y yo consideramos que la legalización de la pena de muerte en casos de violación es bastante perjudicial para la sociedad en la que vivimos. Vemos que en primer lugar, legalizar la pena de muerte para violadores origina cuestionamientos de orden jurídico y social. En segundo lugar, se pueden usar también para actos de corrupción. Y finalmente, legalizar la pena de muerte en casos de violación en el Perú estaría también transgrediendo los derechos de los humanos. En tal sentido, nosotros estamos invocando al Congreso de la República, a la supervisión de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, Consejo Nacional de los Derechos Humanos, autoridades, funcionarios y a la población a nivel nacional para que puedan de una u otra manera salvaguardar la integridad y dignidad del ser humano. Nosotros estamos pidiendo que se propongan medidas y acciones que se consideren pertinentes para la difusión de los mismos. También que se pueda promocionar y también se pueda brindar protección a los derechos humanos. Por otra parte, el Estado en conjunto con el ciudadano también debe desarrollar y fomentar la cultura de respeto, una cultura que tiene que tener deberes y derechos éticos y morales. Esto con el fin de que se pueda desarrollar una cultura de paz. De esta manera, la generación presente y la siguiente y la subsiguiente también podrá gozar de una sociedad armónica con definiciones claras y podrán también plantear soluciones en estos casos de violación sin transgredir la integridad humana.